¿Alguna vez has sentido un golpe que no deja marca, pero que duele más que cualquier contusión física? Una herida invisible, profunda, que lacera el alma. No hablamos de una caída, sino de esa punzante sensación cuando la dignidad, el honor o la reputación son quebrantados en público. Es un dolor silencioso, a menudo incomprendido, que deja cicatrices imborrables en la psique. Este tipo de agravio, que no se mide en términos físicos, es, sin embargo, uno de los más devastadores. Nos hace cuestionar nuestro valor y nuestra posición en el mundo. En una sociedad que valora la imagen y la interacción social, la humillación pública es un veneno lento que corroe la autoestima y la paz interior. La búsqueda de reparación para esta afrenta, que va más allá de lo material, es tan antigua como la civilización misma, y su complejidad desafía a la justicia y la comprensión humana. En el corazón de muchas culturas existen elementos que trascienden su función primaria para convertirse en símbolos de identidad y pertenencia. En México, el tequila no es solo una bebida, es un ritual, un brindis por la vida, por los encuentros, por la memoria compartida. Su esencia se liga a la alegría, la unión familiar, la fiesta al son de los mariachis. Pero, ¿qué sucede cuando este elixir, asociado a la euforia y la camaradería, se transforma en el catalizador de una amargura insoportable? Cuando su sabor se distorsiona no por la calidad de la bebida, sino por el contexto de una afrenta personal que ocurre bajo su velo. La paradoja es cruel. Aquello que debería evocar felicidad se vuelve epicentro de humillación, tiñendo el recuerdo y la percepción de un símbolo cultural tan arraigado. Es en esos instantes de profunda disonancia emocional donde la fragilidad humana se expone y donde la necesidad de restaurar el equilibrio, de sanar la herida invisible, se vuelve imperante. La ley, en su intento por regular la convivencia y proteger los derechos individuales, ha tenido que evolucionar para abarcar no solo los daños tangibles, sino también aquellos que residen en el fuero interno. Hablamos del concepto de daño moral, la afectación en sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada o la consideración de sí misma. Es complejo. ¿Cómo valorar el sufrimiento o la dignidad mancillada? Esta es una de las grandes encrucijadas de la justicia contemporánea, la búsqueda de una reparación que no solo compense económicamente, sino que también reconozca el ultraje y, en lo posible, restaure el sentido de valía del individuo. Es una declaración social y legal que valida el sufrimiento y condena la acción. A lo largo de este viaje, desentrañaremos cómo las sociedades, especialmente la mexicana, han tejido un entramado legal y cultural para confrontar estas agresiones. Nos sumergiremos en la historia del honor, exploraremos las definiciones del daño moral y desvelaremos cómo la justicia equilibra lo inmaterial con lo tangible. Descubriremos las ramificaciones de estas leyes en nuestra vida y desmentiremos mitos para reflexionar sobre la dignidad y la búsqueda de justicia en sus formas más sutiles. Prepárense para una exploración que va más allá de códigos y tribunales, adentrándose en el corazón de lo que significa ser humano y cómo protegemos nuestra dignidad. La génesis de la protección contra afrentas inmateriales se remonta mucho antes de que existiera cualquier código civil moderno, anclada en la misma estructura de la convivencia humana. Desde tiempos inmemoriales, la reputación y el buen nombre han constituido pilares fundamentales de la identidad individual y colectiva, funcionando como una especie de moneda social que determinaba el estatus y la aceptación dentro de la comunidad. En civilizaciones antiguas, desde el Egipto faraónico hasta la Grecia clásica y Roma,
La deshonra pública podía acarrear consecuencias más severas que las lesiones físicas, a menudo resultando en ostracismo, pérdida de derechos o incluso la muerte social. La palabra, el gesto, la burla eran tan poderosos como una espada para lacerar el espíritu. Adentrándonos en el contexto cultural que da forma a la experiencia de Rafael, el concepto de pundonor en las sociedades hispánicas, heredado de la España medieval y renacentista, es particularmente revelador. Este término encapsula una mezcla compleja de honor personal, autoestima, reputación familiar y un sentido casi sagrado de la propia valía. En este marco, una afrenta no era simplemente un incidente aislado, era un ataque directo a la esencia de la persona y a su linaje, una mancha que trascendía al individuo para afectar a toda su estirpe. La sociedad esperaba una respuesta, una reivindicación que restableciera el equilibrio, a menudo a través de desafíos formales o duelos que, aunque violentos, eran vistos como mecanismos para purgar la ofensa y restaurar el honor perdido. Con el transcurso del tiempo, estas tradiciones de reivindicación personal comenzaron a ceder paso a mecanismos más institucionalizados. Los códigos legales premodernos, influenciados por el derecho romano, ya contemplaban ciertas formas de reparación por injurias y calumnias, aunque inicialmente se centraban más en la compensación material por la pérdida de estatus o el daño económico derivado de la difamación. Por ejemplo, la Lex Aquilia romana sentó las bases para la responsabilidad civil por daños, pero su enfoque primario radicaba en la reparación de perjuicios patrimoniales. No obstante, al reconocer que la palabra podía causar un daño real, se gestaba la semilla para una futura expansión de la justicia hacia lo intangible. Un giro fundamental ocurrió cuando las legislaciones empezaron a reconocer la necesidad de proteger la esfera íntima y emocional del individuo, no solo su patrimonio. La Ilustración y los movimientos liberales del siglo XVIII y XIX, al enfatizar la dignidad inherente de cada ser humano, impulsaron la idea de que la persona posee derechos inalienables que van más allá de su propiedad material. Es en este crisol de pensamiento donde la concepción de un daño que afecta los sentimientos, la estima social o la paz interior comienza a tomar forma en los sistemas jurídicos, separándose progresivamente de la mera indemnización por lucro cesante o daño emergente. Así pues, el origen del resarcimiento por afectaciones no económicas se consolida con la evolución de los códigos civiles modernos, particularmente aquellos influenciados por el Código Napoleónico, que sirvió de modelo para muchas naciones latinoamericanas, incluida México. Aunque el término daño moral no apareció de inmediato en su formulación actual, la preocupación por reparar agravios a la honra, el buen nombre y la tranquilidad personal se fue tejiendo en el entramado legal. La ley dejó de ser exclusivamente un instrumento para proteger bienes tangibles y comenzó a extender su manto protector sobre la integridad psíquica y emocional, reconociendo que la dignidad es un activo invaluable, tan susceptible de ser dañado como cualquier propiedad física. En este contexto histórico, la afrenta sufrida por Rafael en su fiesta de cumpleaños trasciende el mero incidente social. Se inscribe en una larga tradición cultural donde el honor y la reputación son bienes preciados, y su vulneración exige una respuesta, no solo personal, sino también social y eventualmente legal. La indignación que sintió, esa amargura que el tequila no pudo disolver, es el eco de siglos de una valoración profunda de la dignidad humana, que ahora busca cauce en un sistema de justicia diseñado para reparar no solo lo que se ve, sino también lo que se siente y lo que se es. Ahora bien, para adentrarnos en la sustancia de esta protección legal, es crucial comprender cómo el sistema jurídico mexicano categoriza y aborda el daño moral.
No se trata de una mera reacción subjetiva a una ofensa, sino de una afectación concreta a bienes jurídicos inmateriales protegidos por ley. En esencia, la legislación civil, particularmente el Código Civil Federal y sus homólogos estatales, establece que el daño moral se configura cuando una persona sufre una afectación en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Como pueden apreciar, el espectro es amplio y abarca una diversidad de esferas de la existencia humana. La procedencia de una acción por daño moral requiere la concurrencia de elementos específicos. Primero, la existencia de una conducta ilícita, ya sea por acción u omisión, que infringe un deber jurídico o un derecho de la personalidad. Segundo, la producción de un daño, es decir, la afectación real a alguno de los bienes mencionados. Y tercero, y esto es fundamental, la existencia de un nexo causal indubitable entre la conducta ilícita y el daño moral sufrido. Imaginen, por ejemplo, el impacto de una campaña de difamación en redes sociales. La conducta ilícita es la publicación de falsedades. El daño es la pérdida de reputación y la angustia emocional. Y el nexo causal es directo. Sin este vínculo causal claro, la pretensión de reparación no prosperaría. Adicionalmente, la determinación del monto indemnizatorio en casos de daño moral es una de las tareas más desafiantes para los juzgadores. No existe una tarifa preestablecida, ya que el sufrimiento y la afrenta son, por naturaleza, invaluables. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido criterios orientadores que permiten al juez ponderar objetivamente el impacto. Entre estos factores se incluyen la naturaleza y gravedad del hecho ilícito que lo produjo, la situación económica tanto de la víctima como del responsable, el grado de responsabilidad del causante, la intensidad y duración de la afectación, y el grado de difusión o publicidad que tuvo la agresión. Consideren la diferencia entre una ofensa en privado y una humillación en un evento público masivo. El segundo, por su alcance, indudablemente agrava el daño. Por consiguiente, la prueba del daño moral, aunque intangible, no es puramente testimonial o subjetiva. Se requieren elementos que permitan al juzgador inferir su existencia y magnitud. Esto puede incluir peritajes psicológicos o psiquiátricos que demuestren un impacto en la salud mental de la víctima, testigos que describan cambios en su comportamiento o aislamiento social, o incluso evidencias documentales que muestren cómo la reputación fue afectada en un ámbito profesional o social. La carga de la prueba recae sobre quien alega haber sufrido el daño, lo que subraya la necesidad de recopilar meticulosamente cada indicio. Resulta fundamental distinguir la finalidad de la indemnización por daño moral. No busca enriquecer a la víctima, sino compensarla por el menoscabo sufrido, y a la vez cumplir una función punitiva y disuasoria para el responsable. Es decir, busca que el infractor no reincida y que la sociedad perciba que tales conductas tienen consecuencias legales. La compensación económica es, en este sentido, un sucedáneo, una forma de equilibrar la balanza cuando lo que se ha perdido no puede ser devuelto en su forma original. Es la forma en que la ley intenta reparar lo irreparable, al menos en la medida de lo posible. De esta forma, la valoración del daño moral es un ejercicio de justicia equitativa donde la prudencia y la sensibilidad del juzgador juegan un papel crucial. Se busca una reparación integral que, si bien monetaria, reconozca la dimensión humana de la afrenta. La ley no puede borrar la memoria de un agravio, pero puede validar el dolor de la víctima y enviar un mensaje claro sobre la importancia de la dignidad y el respeto en la convivencia social.
Es una herramienta poderosa que, correctamente aplicada, puede restaurar un sentido de justicia a quienes han sido vulnerados en lo más profundo de su ser. El reconocimiento y la litigación del daño moral trascienden con creces el ámbito de la indemnización individual, proyectándose como un espejo que refleja y a la vez moldea la fibra moral de una sociedad. Consideren cómo la existencia de este marco legal actúa como un dique invisible, una advertencia tácita que fomenta una mayor consideración en las interacciones humanas. Ya no se trata solo de evitar la confrontación física o el perjuicio económico. La amenaza de una acción legal por daño moral introduce una capa adicional de responsabilidad en el discurso público y privado. Esto impulsa una sutil, pero significativa, reconfiguración de las normas de convivencia, donde el respeto por la dignidad ajena deja de ser una mera cortesía para convertirse en un imperativo jurídico con consecuencias tangibles. Se establece un umbral, un límite que protege la esfera íntima y emocional de cada individuo y cuya transgresión puede acarrear una sanción. Además, la irrupción de la era digital ha magnificado exponencialmente el alcance y la virulencia de las ofensas que pueden generar daño moral. Antes, una humillación como la de Rafael podía quedar circunscrita a un círculo social más o menos limitado. Hoy, con la velocidad vertiginosa de las redes sociales, un comentario malintencionado, una imagen difamatoria o un video descontextualizado pueden propagarse globalmente en cuestión de segundos, alcanzando una audiencia masiva y dejando una huella digital casi imborrable. Esta ubicuidad y persistencia del agravio en línea plantean desafíos inéditos para la justicia, pues el daño no solo se multiplica en alcance, sino que también se prolonga en el tiempo, dificultando su mitigación y exacerbando el sufrimiento de la víctima. ¿Cómo se cuantifica el impacto de una campaña de odio viral o de la cancelación digital en la reputación y el bienestar emocional de una persona? La ley se ve obligada a evolucionar a un ritmo vertiginoso para atrapar estas nuevas formas de agresión, convirtiéndose en un baluarte indispensable en la defensa de la identidad digital y la paz mental en un mundo hiperconectado. Asimismo, la búsqueda de justicia por daño moral a menudo cumple una función terapéutica insospechada para la víctima. Más allá de cualquier compensación económica, el mero hecho de que un tribunal valide su sufrimiento, que una autoridad reconozca que su dignidad fue vulnerada, puede ser un bálsamo poderoso para el alma herida. Es una confirmación de que su dolor es legítimo, que no fue imaginado ni exagerado, y que la sociedad, a través de sus instituciones, condena la conducta que lo causó. Este acto de validación legal puede ser un paso crucial en el proceso de sanación psicológica, permitiendo al individuo reconstruir su autoestima y reafirmar su valor en un mundo que por un momento le pareció hostil. La sentencia se convierte no solo en un veredicto, sino en un acto de restauración simbólica, una declaración pública de que la dignidad humana es inviolable. Por otro lado, la aplicación del concepto de daño moral se extiende más allá de las disputas entre individuos, abarcando también la responsabilidad de entidades corporativas e instituciones. Piensen en el impacto devastador que puede tener una noticia falsa difundida por un medio de comunicación irresponsable sobre la reputación de una empresa o de una figura pública. O consideren el perjuicio que un banco puede causar a la vida crediticia y la paz mental de un cliente por un error administrativo grave. En estos escenarios, la posibilidad de demandar por daño moral obliga a las organizaciones a operar con una mayor diligencia y ética, reconociendo que sus acciones o inacciones tienen implicaciones emocionales y reputacionales que van más allá de los balances financieros.
Esto refuerza la idea de que el poder, ya sea individual o institucional, conlleva una responsabilidad inherente de proteger la dignidad de aquellos con quienes interactúa. En síntesis, la evolución del daño moral como figura jurídica es un barómetro de una sociedad que madura, valorando el bienestar integral de sus ciudadanos. Nos impulsa a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra identidad social y la necesidad imperiosa de protegerla frente a agresiones invisibles. Nos conmina a ser más conscientes de nuestras palabras y actos, comprendiendo que pueden dejar cicatrices tan profundas como cualquier herida física. La historia de Rafael, por ende, refleja una sociedad que, mediante sus leyes, busca ser más justa, empática y respetuosa con el inestimable valor de la dignidad humana. Sin embargo, la senda hacia la reparación del daño moral no está exenta de complejidades y escollos, generando a menudo percepciones erróneas y debates sustanciales que merecen un análisis detenido. Una de las controversias más arraigadas se cierne sobre la intrincada balanza entre la libertad de expresión y el derecho al honor y la reputación. ¿Dónde traza la ley el límite entre la crítica legítima, la opinión mordaz y la difamación dañina? Este es un campo de batalla constante en el ámbito jurídico, donde la colisión entre estos dos derechos fundamentales exige una ponderación meticulosa. La jurisprudencia mexicana, al igual que en muchas otras naciones, ha establecido que la libertad de expresión no es absoluta y encuentra su límite en los derechos de terceros, particularmente en la afectación a la vida privada, la moral y el honor. No obstante, determinar cuándo una declaración cruza esa línea, especialmente en el fervor del debate público o en la inmediatez de las redes sociales, sigue siendo una tarea ardua y contextual que reta la sabiduría de los tribunales. Además, persiste la falacia de que la acción por daño moral es un privilegio reservado exclusivamente para figuras públicas o individuos con amplios recursos económicos. Esta es una interpretación equivocada que desvirtúa el espíritu de la ley. En realidad, la dignidad humana y con ella el derecho al honor, la reputación y la paz interior es inherente a cada persona, sin distinción de su posición social, fortuna o visibilidad. Un ciudadano común, un artesano, un estudiante, tienen el mismo derecho a ser protegidos contra la humillación o la difamación que un político o un artista. La ley no discrimina. Lo que varía es la magnitud de la prueba y la visibilidad del caso, pero la puerta de la justicia está abierta para todos aquellos cuya dignidad ha sido menoscabada. La dificultad no reside en la exclusividad, sino en la capacidad de articular y probar el daño ante el juzgador. Una crítica frecuente a la figura del daño moral se centra en la aparente subjetividad de la cuantificación del sufrimiento. ¿Cómo se le pone un precio al dolor emocional, a la vergüenza o a la pérdida de estima? Esta es una pregunta legítima que resalta la naturaleza única de estos litigios. Contrario a la creencia popular, no se trata de una arbitrariedad judicial ni de un premio por el sufrimiento. En lugar de ello, los jueces se valen de criterios objetivos y razonados, como la gravedad del acto, las circunstancias del agraviado, el impacto en su vida diaria y el contexto social en el que ocurrió el daño, para llegar a una indemnización que, más que compensar monetariamente el dolor, busca restaurar un equilibrio y desincentivar futuras conductas lesivas. No es una transacción de sentimientos, sino un reconocimiento legal de un perjuicio inmaterial con consecuencias tangibles. Asimismo, se debate si la reparación del daño moral debe ser siempre económica o si existen otras formas de resarcimiento que puedan ser más adecuadas o incluso preferibles para la víctima.
Pensemos en la importancia de una disculpa pública en ciertos contextos, la rectificación de información en medios de comunicación o la implementación de medidas para evitar que el daño se repita. Para muchas personas, el reconocimiento público de la afrenta y la rehabilitación de su nombre pueden tener un valor superior a cualquier suma de dinero. La ley, en su flexibilidad, contempla estas posibilidades, permitiendo que la reparación sea integral y adaptada a las particularidades de cada caso. La monetización es una vía, sí, pero no la única ni siempre la más curativa para el espíritu. Finalmente, un punto de discusión actual gravita en torno al uso de la demanda por daño moral como una herramienta para silenciar la crítica o para amedrentar a periodistas y activistas. Esta es una preocupación válida que exige una vigilancia constante por parte del sistema judicial. Es fundamental que los tribunales disciernan con rigor entre una demanda legítima por un daño real y aquellas que buscan coartar la libertad de expresión bajo el pretexto de una ofensa. La protección del honor no puede convertirse en un escudo para la impunidad o en un arma contra la transparencia. De ahí la importancia de un análisis profundo de la intención, el contexto y la veracidad de las afirmaciones, asegurando que la justicia sirva a su propósito original: defender la dignidad sin sofocar el derecho inalienable a la verdad y a la crítica. En última instancia, la travesía a través de los laberintos del daño moral nos conduce a una verdad fundamental. La dignidad no es un concepto abstracto, sino el cimiento inquebrantable de la existencia humana. Constituye esa chispa interna que nos impulsa a buscar respeto, a exigir consideración y a valorar nuestra propia esencia. Es el pilar sobre el cual edificamos nuestra identidad y nuestras interacciones con el mundo. Cuando esta dignidad se ve comprometida, la herida trasciende lo físico, adentrándose en el fuero más íntimo del ser, alterando la percepción de uno mismo y la conexión con el entorno. Por ende, la protección legal de este bien intangible no es un lujo, sino una necesidad imperante para salvaguardar la integridad psicológica y emocional de cada individuo, asegurando que el valor intrínseco de una persona sea reconocido y defendido por la colectividad. Así pues, la evolución de los sistemas jurídicos para abarcar el resarcimiento por afectaciones no materiales refleja una madurez social progresiva. Nos muestra cómo las comunidades avanzan más allá de la mera regulación de bienes tangibles para reconocer y custodiar el delicado entramado de sentimientos, reputación y honor que conforma la vida interior. La ley, en este sentido, se convierte en un espejo que refleja nuestras aspiraciones más profundas de justicia y equidad. Una herramienta que busca restablecer el equilibrio cuando la balanza de la convivencia ha sido alterada por la imprudencia o la malicia. No se trata de asignar un valor monetario exacto al sufrimiento, sino de proporcionar un mecanismo de validación y reparación que permita al espíritu ultrajado encontrar un camino hacia la sanación y la reafirmación de su valía. Más allá de las sentencias y los códigos, la verdadera enseñanza reside en la capacidad de la sociedad para cultivar una mayor empatía y responsabilidad colectiva. Cada litigio por daño moral, cada historia de una dignidad mancillada que busca reparación, es un recordatorio palpable de que nuestras palabras y acciones poseen un peso inmenso, capaces de construir o de destruir. Nos invita a reflexionar sobre la delicadeza de la psique humana y la facilidad con la que puede ser lesionada por actos de desprecio o falta de consideración. Este entendimiento fomenta un tejido social más resiliente, donde el respeto mutuo no es solo un ideal, sino una práctica cotidiana arraigada en la conciencia de que la dignidad ajena es tan sagrada como la propia. Ciertamente, el acto de buscar justicia por una afrenta inmaterial
como la que pudo experimentar un anciano en medio de una celebración, requiere una valentía singular. Implica enfrentarse no solo al agresor, sino también a la incomprensión de quienes minimizan el dolor invisible. Sin embargo, al dar ese paso, el individuo no solo reivindica su propio honor, sino que también traza un precedente, enviando un mensaje inequívoco de que ciertas conductas son inaceptables y tendrán consecuencias. Este coraje individual tiene un efecto dominó, fortaleciendo la conciencia colectiva sobre la importancia de la integridad personal y la necesidad de protegerla activamente. Es un faro que ilumina el camino hacia una convivencia más justa y respetuosa para todos, reafirmando que nadie está por encima del deber de honrar la esencia de los demás. Mirando hacia adelante, el desafío de nuestras sociedades será el de adaptar continuamente estos principios a las nuevas realidades, especialmente en un mundo cada vez más interconectado y digitalizado. La naturaleza cambiante de la interacción humana exige una vigilancia constante y una evolución continua de las herramientas legales para proteger la dignidad en todos los frentes. La reflexión constante sobre lo que significa ser humano, sobre los límites de la expresión y sobre el peso de la responsabilidad se vuelve crucial. La historia de la búsqueda de justicia por los agravios al espíritu es, en esencia, la crónica ininterrumpida de la humanidad, en su aspiración por construir un mundo donde el respeto no sea una excepción, sino la norma ineludible. Por consiguiente, esta exploración nos deja una profunda invitación a la curiosidad y a la introspección. Nos anima a no subestimar la fuerza de las heridas que nos sangran, ni a desatender el llamado de la dignidad cuando se ve amenazada. Nos insta a ser guardianes de nuestro propio valor y del de quienes nos rodean, reconociendo que la verdadera riqueza de una sociedad no se mide por sus bienes materiales, sino por la calidad de sus interacciones humanas y por la firmeza con la que defiende la integridad de cada uno de sus miembros. Que este viaje por el significado del daño moral nos inspire a vivir con mayor conciencia, con mayor respeto y con una inquebrantable fe en el poder de la justicia para restaurar, sanar y elevar el espíritu humano. Así, al concluir este recorrido por las intrincadas dimensiones del daño moral, nos encontramos ante una verdad ineludible. La búsqueda de justicia, incluso por las afrentas más sutiles, es un acto de profunda reafirmación de nuestro valor como individuos. El periplo de alguien como Rafael, quien se atrevió a transformar la amargura de una noche en el inicio de un capítulo de vindicación, ejemplifica no solo la resiliencia del espíritu humano, sino también la capacidad inherente de nuestra sociedad para evolucionar, garantizando que el respeto y la consideración mutua no sean meras aspiraciones, sino derechos protegidos. Su historia se convierte en un faro que ilumina la necesidad de no dejar impune aquello que lacera el alma, demostrando que la dignidad no es negociable, sin importar la edad o las circunstancias. Más allá de las particularidades legales y los intrincados procesos judiciales, esta comprensión del daño moral nos invita a una introspección colectiva. ¿Cómo podemos, como sociedad, trascender la mera reacción legal para fomentar una cultura de respeto preventivo? La respuesta yace en la educación y la empatía, en la enseñanza desde edades tempranas de que las palabras y los actos, incluso los aparentemente insignificantes, poseen un eco profundo en el bienestar emocional de los demás. Es un llamado a la conciencia individual, a reconocer que la convivencia armónica se construye sobre un cimiento de consideración, donde el honor ajeno es tan preciado como el propio, y donde la burla o el desprecio son reconocidos como agresiones, no como simples deslices. En un plano más profundo,
Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre el significado de la valía personal en la era digital. La velocidad y el alcance de la información en línea han transformado radicalmente la forma en que se construye y se vulnera la reputación. Un comentario malintencionado en una plataforma virtual puede propagarse como un reguero de pólvora, dejando cicatrices digitales que perduran mucho más allá del momento de la ofensa. Este nuevo panorama exige una adaptabilidad constante de nuestros marcos legales y, más importante aún, una mayor responsabilidad por parte de cada usuario de la red. No es solo un asunto de legislación, sino de una ética digital que priorice el respeto y la verdad sobre la instantaneidad y el anonimato. Reflexionemos entonces sobre el poder transformador de la justicia en su sentido más amplio. Cuando un agravio inmaterial es reconocido y reparado, no solo se restaura la paz del individuo afectado, se envía un mensaje contundente a toda la comunidad. Se reafirma que la sociedad valora la integridad de sus miembros, que no tolera la denigración y que está dispuesta a defender la esencia misma de lo que nos hace humanos. Este acto de validación legal contribuye a fortalecer el tejido social, promoviendo un ambiente donde la confianza y el respeto mutuo pueden florecer, liberando a las personas del miedo a ser juzgadas o humilladas sin consecuencia. Así, la trayectoria de la justicia, desde la venganza personal hasta la sofisticada figura del daño moral, nos muestra un camino de constante evolución hacia una humanidad más consciente y protectora de su propia esencia. Nos recuerda que la búsqueda de equidad no es un destino, sino un viaje continuo, impulsado por la curiosidad de entender y la voluntad de mejorar. ¿Qué nuevas capas de dignidad descubriremos mañana? ¿Cómo seguiremos adaptando nuestras leyes y nuestra conciencia colectiva para proteger lo más valioso de nuestro ser en un mundo en constante cambio? La respuesta reside en nuestra inquebrantable capacidad de aprender, de empatizar y de defender aquello que nos define, nuestra inalienable dignidad. Profundizando aún más en las repercusiones de la dignidad y su defensa, nos vemos obligados a considerar el poderoso alcance de la reparación simbólica, una dimensión que trasciende la mera compensación económica. Más allá de cualquier cifra monetaria que pueda dictar un tribunal, ¿qué valor tiene para el espíritu humano el reconocimiento público de un error, la rectificación de una mentira o la restauración explícita de un buen nombre? Pensemos en la importancia de un acto de desagravio formal, una disculpa sincera que no solo se pronuncia, sino que se siente y se demuestra. Para muchas víctimas de daño moral, la validación de su sufrimiento a través de un gesto público o una acción restaurativa puede ser infinitamente más curativa que una suma de dinero. Es la devolución de una parte de sí mismos que les fue arrebatada, la reconstrucción de su narrativa personal con la verdad como pilar. Este enfoque en la reparación simbólica nos lleva a explorar modelos de justicia restaurativa donde el diálogo y la reconciliación comunitaria juegan un papel central. En ciertos contextos culturales, particularmente en comunidades que valoran la cohesión social por encima del castigo individual, se busca no solo reparar a la víctima, sino también reintegrar al agresor y restablecer la armonía colectiva. Considere, por ejemplo, cómo algunas tradiciones indígenas en México priorizan la mediación y el entendimiento mutuo para sanar rupturas sociales, en lugar de imponer sanciones punitivas que podrían fracturar aún más el tejido comunitario. La meta es que el agresor comprenda el impacto de sus actos y que la comunidad sea testigo de un proceso de restablecimiento donde la dignidad herida de uno se entrelaza con la responsabilidad compartida de todos. Por otra parte, la resolución de un caso de daño moral, como el que Rafael podría emprender, no solo beneficia a las partes directamente involucradas.
posee un efecto pedagógico innegable para la sociedad en su conjunto. Cada sentencia, cada victoria en la defensa de la dignidad, actúa como un recordatorio vívido de los límites que no deben cruzarse. Educar a la ciudadanía sobre las implicaciones legales y éticas de la difamación, la humillación o la invasión de la privacidad no solo previene futuros agravios, sino que también fomenta una cultura de mayor respeto y consideración en las interacciones cotidianas. Se fortalece la conciencia colectiva de que la libertad de expresión no es un cheque en blanco para denigrar, sino un derecho que coexiste con la obligación de proteger el honor ajeno. Adicionalmente, la resiliencia inherente al espíritu humano juega un papel crucial en el proceso de sanación post-agravio. Si bien la justicia legal ofrece un marco de reparación, la verdadera fortaleza para superar la herida moral a menudo reside en la capacidad del individuo para reconstruir su propia narrativa, para reafirmar su valor intrínseco más allá de la opinión o el ataque externo. Piensen en la sabiduría ancestral que nos enseña que el verdadero honor se lleva dentro, que no puede ser quitado por las palabras de otros, sino solo por las propias acciones. La búsqueda de justicia, en este sentido, no es solo un fin, sino un catalizador para que la víctima redescubra su propia invulnerabilidad espiritual y su capacidad de trascender la afrenta. Finalmente, es imperativo reconocer que la lucha por la dignidad es un proceso continuo, una vigilancia constante que se adapta a los tiempos y a las nuevas formas de interacción humana. Las fronteras de lo que constituye un daño moral se expanden con cada avance tecnológico, con cada nueva plataforma de comunicación. La protección de nuestra identidad en el ciberespacio, la defensa contra la desinformación masiva o los ataques coordinados, son desafíos emergentes que demandan una reflexión profunda y una acción legal innovadora. La historia de Rafael es, en esencia, un eco atemporal de esta lucha persistente, un recordatorio de que, mientras exista la interacción humana, la dignidad será un bien preciado que exigirá ser custodiado, defendido y, si es necesario, reparado con la misma tenacidad con la que se valora la vida misma. La culminación de un proceso legal por daño moral, como el que Rafael podría emprender, no solo representa la resolución de un conflicto individual, sino que se erige como una piedra angular en la construcción de un legado jurídico y social perdurable. Cada precedente establecido, cada fallo que valida la dignidad de una persona, contribuye a cimentar una jurisprudencia más sólida y matizada, enriqueciendo el entendimiento colectivo sobre los límites de la interacción humana. De este modo, las decisiones judiciales trascienden el caso particular, enviando ondas expansivas que reconfiguran las normas de convivencia, elevando el estándar de respeto en la esfera pública y privada. Estas sentencias se convierten en lecciones colectivas, forjando una memoria institucional que recuerda constantemente la importancia de la integridad personal y las consecuencias de su menoscabo. Más allá del veredicto y la compensación, la verdadera victoria para el individuo ultrajado a menudo reside en la profunda transformación psicológica que acompaña al logro de la justicia. Para Rafael, el simple hecho de que el sistema legal reconozca su dolor y condene la afrenta puede ser un bálsamo restaurador, una oportunidad para cerrar una herida que parecía incurable. Este proceso de vindicación le permite recuperar el control sobre su propia narrativa, despojándose del manto de víctima para reafirmarse como un sujeto de derechos, cuya valía es innegable. La paz interior, la sensación de haber sido escuchado y validado, constituye un premio intangible que ninguna suma de dinero puede igualar, permitiendo al espíritu sanar y al individuo proyectarse hacia el futuro con renovada entereza. Adicionalmente, comprender la existencia y aplicación de la figura del daño moral
empodera al ciudadano común, transformándolo de un mero espectador a un participante activo en la defensa de sus derechos fundamentales. Este conocimiento no solo le brinda las herramientas para protegerse a sí mismo, sino que también lo convierte en un agente de cambio, capaz de inspirar a otros a no resignarse ante la injusticia. Al tomar conciencia de que la dignidad es un bien tutelado por la ley, los individuos se sienten menos vulnerables y más inclinados a levantar la voz cuando su honor es pisoteado o su reputación mancillada. Es un catalizador para una ciudadanía más activa y exigente que no solo demanda respeto, sino que también lo ejerce y lo defiende. Otro aspecto crucial, a menudo subestimado, es el efecto disuasorio sutil pero poderoso que la mera existencia de estas leyes ejerce sobre el comportamiento social. Aunque no todos los agravios terminen en los tribunales, la conciencia de que existe un recurso legal para el daño moral actúa como un freno invisible, modulando el discurso y las acciones en diversos ámbitos. Esto se traduce en una mayor cautela al expresar opiniones, al compartir información o al interactuar en espacios públicos y digitales. Se fomenta así un ambiente de mayor civismo y deliberación, donde la potencialidad de una acción legal contribuye a elevar el nivel de respeto en el diálogo cotidiano, creando un entorno más seguro para la expresión y la interacción. En una escala más amplia, la protección contra el daño moral se entrelaza intrínsecamente con el tejido de los derechos humanos universales. El derecho a la dignidad, al honor y a la reputación no son meras prerrogativas nacionales, sino componentes esenciales de la condición humana, reconocidos en instrumentos internacionales que trascienden fronteras y culturas. Esto subraya que la afrenta a la dignidad de un individuo en México resuena con la lucha por los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Al defender estos principios en nuestro propio contexto, contribuimos a fortalecer la arquitectura global de los derechos fundamentales, reafirmando que la valía inherente de cada persona es un valor innegociable y universalmente protegido. Finalmente, cada caso de daño moral que llega a la luz pública se convierte en un catalizador para un diálogo social continuo sobre los valores éticos y los límites de la libertad. Nos obliga a reexaminar colectivamente qué consideramos aceptable, dónde termina la broma y comienza la humillación, y cómo equilibramos la libertad de expresión con el respeto a la integridad ajena. Estas discusiones, a menudo incómodas, son vitales para la maduración de una sociedad, permitiéndole adaptar sus normas y su conciencia moral a las complejidades de un mundo en constante evolución. Así, la historia de Rafael y la búsqueda de su justicia no es un punto final, sino una invitación persistente a la reflexión y al compromiso con una convivencia más justa y humana. Al reflexionar sobre la intrincada urdimbre de la dignidad y su defensa, surge una cuestión fundamental que trasciende los tribunales y los códigos. ¿Cuál es el papel que juega la comunidad, cada uno de nosotros, en la salvaguarda de este bien inmaterial? No basta con que existan leyes. La verdadera fortaleza de la protección de la dignidad reside en la conciencia colectiva, en la disposición de los testigos y de la sociedad en general a no ser meros observadores pasivos ante una afrenta. Cuando la humillación ocurre en público, el silencio de los presentes puede ser tan hiriente como el acto mismo, otorgando una especie de validación tácita al agresor. Por tanto, la defensa de la dignidad ajena se convierte en un imperativo moral que nos interpela a todos, invitándonos a construir un entorno donde el respeto sea la norma inherente y la indiferencia la excepción. Consideremos, además, que la experiencia de buscar justicia por un daño moral, como la de Rafael, no culmina necesariamente con una sentencia favorable.
El verdadero epílogo de este viaje a menudo se teje en el interior del individuo, en su capacidad para redefinir su propia valía más allá de la opinión o el ataque externo. Es un proceso de resiliencia íntima, donde la persona, una vez validada por el sistema legal, emprende un camino hacia la reconstrucción de su narrativa personal. Este trayecto implica un reencuentro con la fortaleza interior, un recordatorio de que la esencia del ser no puede ser menoscabada por las acciones de terceros, sino que reside en la inquebrantable convicción de la propia dignidad. La justicia externa proporciona el marco, pero la sanación profunda emerge de la autopercepción renovada. Mirando hacia el horizonte, nos preguntamos cómo se adaptará la noción de dignidad en un futuro moldeado por tecnologías emergentes. La inteligencia artificial, la realidad virtual y las interfaces cerebro-máquina plantean interrogantes inéditos sobre la identidad, la privacidad y la autonomía. ¿Cómo defenderemos la dignidad humana cuando las líneas entre lo físico y lo digital se desdibujen aún más, o cuando la individualidad sea objeto de algoritmos predictivos y manipulación sutil? Estos desafíos no son distantes, son el presente que se acelera y exigen una reflexión ética profunda que vaya de la mano con el desarrollo tecnológico, asegurando que la dignidad del ser humano permanezca como el ancla inamovible en un mar de posibilidades. En esta misma línea, la historia de Rafael nos invita a una reflexión intergeneracional. ¿Qué legado estamos construyendo para las futuras generaciones en cuanto a la protección de lo intangible? Al alzar la voz contra la injusticia moral, no solo se busca reparar un agravio del presente, sino que se siembra una semilla para un futuro donde la dignidad sea un derecho no solo reconocido en papel, sino arraigado en la cultura. Cada victoria legal, cada debate social sobre estos temas contribuye a moldear una conciencia colectiva que enseñará a los jóvenes a valorar y defender su propia integridad y la de sus semejantes, transformando la humillación en un catalizador para un cambio positivo y duradero. Por consiguiente, la trascendencia de estos casos va más allá de la mera reparación. Nos convoca a ser arquitectos activos de una sociedad donde el respeto no sea una cortesía opcional, sino un pilar fundamental de nuestra coexistencia. Implica que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de ser un guardián de la dignidad, no solo la propia, sino la de quienes nos rodean. ¿Cómo podemos, en nuestro día a día, contribuir a este entramado de respeto? Quizás sea a través de la empatía al escuchar, de la valentía al intervenir ante una injusticia, o simplemente al elegir palabras que construyan en lugar de destruir. La defensa de la dignidad es una tarea colectiva y continua, un compromiso diario que nutre el alma de la sociedad y fortalece los lazos que nos unen. Finalmente, la saga de la dignidad, personificada en la experiencia de Rafael, es un recordatorio perenne de que la justicia no es un concepto estático, sino un ideal dinámico que se expande y se profundiza con la comprensión humana. Nos invita a cultivar una curiosidad insaciable por las dimensiones de nuestro ser, a cuestionar lo establecido y a buscar siempre una convivencia más equitativa y humana. En este viaje constante, la capacidad de proteger lo inmaterial se convierte en la medida de nuestra verdadera civilidad, un testamento de nuestra humanidad y de nuestra aspiración a un mundo donde cada persona pueda vivir con la plenitud y el respeto que merece. Al entrelazar los hilos de esta exploración, hemos transitado por las profundidades de aquello que, aunque intangible, resuena con una fuerza inquebrantable en el alma humana. Hemos palpado la compleja morfología de las heridas que no sangran, pero que dejan cicatrices indelebles en la psique, y cómo las sociedades, a lo largo de los siglos, han luchado por darles nombre
y cauce. Desde las antiguas concepciones del honor que forjaron identidades colectivas, hasta los intrincados mecanismos jurídicos modernos que buscan cuantificar lo incalculable, cada etapa de nuestro recorrido ha iluminado una faceta distinta de esta búsqueda perenne por la justicia más allá de lo material. Es una odisea que nos ha llevado a comprender que la valía personal, ese núcleo irrenunciable de nuestro ser, exige una protección tan rigurosa como la de nuestros bienes más tangibles. En la confluencia de estas reflexiones se perfila un paisaje donde los ecos del pasado resuenan con las vibraciones del presente. Las ancestrales nociones de pundonor y reputación, que alguna vez se defendieron con duelos o códigos de caballería, han mutado para encontrar expresión en las complejas ecuaciones de la jurisprudencia contemporánea. La irrupción de la era digital, con su capacidad para amplificar y eternizar cada palabra, cada imagen, ha tensado aún más las cuerdas de este delicado equilibrio, exigiendo una adaptación constante de los límites entre la expresión libre y el respeto incondicional a la dignidad del otro. El desafío no radica solo en reconocer el daño, sino en trazar una brújula ética y legal que nos guíe a través de estas nuevas fronteras de interacción humana. A medida que los contornos de este panorama se perfilan, se hace evidente que la tarea de reparar lo inmaterial dista mucho de ser una ciencia exacta. Es un arte que exige sabiduría, empatía y una profunda comprensión de la condición humana por parte de quienes detentan la balanza de la justicia. La paradoja de asignar un valor económico a la angustia, a la vergüenza o a la pérdida de estima social, lejos de ser un mero ejercicio contable, representa un esfuerzo titánico por validar el sufrimiento y por enviar un mensaje inequívoco sobre la primacía de la dignidad. Este proceso, aunque imperfecto, es un testimonio de la aspiración humana por una equidad que trascienda la superficie, buscando sanar las grietas más profundas del espíritu. La suma de estas aristas nos revela cómo la existencia misma de estos marcos protectores moldea, de manera casi imperceptible, el tejido de nuestras interacciones diarias. Actúan como un dique invisible, fomentando una mayor consideración en nuestras palabras y actos, y elevando el umbral de lo que es socialmente permisible. Más allá de los litigios individuales, se construye una conciencia colectiva que gradualmente internaliza la importancia de salvaguardar el honor ajeno, reconociendo en cada individuo un universo de sentimientos y percepciones que merecen ser tratados con el más exquisito respeto. Es un lento pero constante proceso de maduración cívica que nos invita a ser más conscientes de la huella que dejamos en los demás. Reflejando la luz sobre lo que hemos desentrañado, nos preparamos para la reflexión final, para ese momento en que todas estas hebras se anudan en una verdad esencial. La defensa de lo inmaterial, de la dignidad que nos define, no es una mera cuestión de preceptos legales, sino un compromiso profundo con la esencia de nuestra humanidad. Es un recordatorio de que, en el corazón de toda sociedad justa, late la convicción inquebrantable de que cada persona es un fin en sí misma, merecedora de un respeto que ninguna circunstancia, ningún error, ninguna palabra hiriente debería poder arrebatar. Con estas perspectivas en mente, nos acercamos al desenlace de nuestra indagación, listos para abrazar el significado más amplio de esta búsqueda. Hemos culminado un viaje a través de los intrincados pasajes de la dignidad humana, esa chispa inalienable que nos define, y su defensa frente a las heridas que no se ven, pero que calan hasta lo más profundo del ser. La amargura que puede dejar una afrenta pública como la que Rafael sintió en su propia carne
Va más allá de un simple incidente, es un recordatorio punzante de la fragilidad de nuestra estima y la vital importancia de nuestro lugar en el entramado social. Lo que en un inicio parecía un dolor solitario y quizás insignificante para el mundo exterior, se revela como un eco de milenios de luchas por el honor, la reputación y la valía personal. Este recorrido nos ha mostrado cómo las sociedades, en su incesante búsqueda de equidad, han tejido un manto protector para lo intangible, reconociendo que el espíritu humano, con sus sentimientos y su autoestima, merece la misma, o incluso mayor, salvaguarda que cualquier posesión material. La justicia, en su forma más elevada, no solo castiga el acto, sino que valida el sufrimiento, otorgando un bálsamo a las heridas invisibles que sin una reparación podrían corroer el alma. La evolución del concepto de daño moral, desde las vindicaciones ancestrales hasta las sofisticadas legislaciones modernas, es un testimonio elocuente de nuestra maduración colectiva. Hemos aprendido que la palabra, el gesto, la omisión, pueden ser tan devastadores como un golpe físico y que el alcance de estas agresiones se ha magnificado exponencialmente en la era digital. Un clic, una imagen, un comentario lanzado al ciberespacio, tienen el poder de despojar a una persona de su buen nombre y de su paz interior en cuestión de segundos, dejando una estela de dolor que perdura en el tiempo. Ante este escenario, la ley no es una mera formalidad. Se convierte en un baluarte indispensable, un faro que guía y protege la identidad personal en un mundo hiperconectado. Pero la ley sola no basta. La verdadera defensa de la dignidad se ancla en la conciencia individual y colectiva, en la capacidad de discernir entre la crítica legítima y la difamación destructiva, entre la libertad de expresión y la irresponsabilidad que lacera. El acto de buscar justicia por un daño moral, como el que Rafael emprendió, trasciende la mera compensación económica. Es un acto de profunda reafirmación personal, una declaración de que la dignidad no es negociable, sin importar la edad o la posición social. Para la víctima, el reconocimiento oficial de su agravio es, a menudo, el primer paso hacia la sanación, un bálsamo que valida su dolor y le permite reconstruir su narrativa. Pero su impacto va mucho más allá. Cada precedente legal, cada historia de vindicación se convierte en una lección para la sociedad. Nos enseña los límites, nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de nuestras palabras y acciones, y nos impulsa a cultivar una cultura de respeto preventivo. Es un eco que resuena, educando a las futuras generaciones sobre el valor inestimable de la integridad personal y la necesidad de protegerla activamente. Así, el verdadero legado de esta exploración no reside únicamente en la comprensión de los mecanismos legales, sino en la invitación a una introspección más profunda. ¿Cómo podemos, cada uno de nosotros, ser custodios activos de la dignidad, no solo la nuestra, sino la de quienes nos rodean? La práctica de esta protección comienza en los pequeños gestos cotidianos, en la empatía al escuchar, en la valentía al intervenir ante una injusticia, en la elección consciente de palabras que edifiquen en lugar de destruir. La justicia por el daño moral es, en esencia, la manifestación de nuestra aspiración más elevada como seres humanos, la de construir un mundo donde el respeto sea el lenguaje universal, donde la valía de cada persona sea incondicional y donde ninguna afrenta al espíritu quede en el silencio del olvido. Que la historia de Rafael y la resonancia de su búsqueda nos recuerden siempre que la dignidad no es un derecho pasivo, sino un compromiso activo, una llama que debemos mantener viva y brillante para que ningún tequila vuelva a saber a hiel amarga en el alma de nadie.